Capítulo 5. Distracción, ruido y sabotaje interno. Scroll infinito, dopamina y la erosión silenciosa de la mente. La distracción no es casual, es diseño. Durante mucho tiempo creí que la distracción era una debilidad personal, algo que hablaba de falta de carácter, de poca disciplina o de inmadurez. Me decía a mí mismo que solo necesitaba poner más atención, ser más fuerte o organizarme mejor. Pero esa explicación, aunque cómoda, era incompleta. Con el tiempo entendí una verdad más incómoda y mucho más relevante: la distracción moderna no es accidental, es un sistema cuidadosamente diseñado. No te distraes solo porque eres débil, te distraes porque vives inmerso en una arquitectura que compite activamente por tu atención, y esa arquitectura no busca tu bienestar, busca tu permanencia. No le interesa que vivas con foco, propósito o profundidad, le interesa que permanezcas conectado, desplazándote, reaccionando, consumiendo. El problema no es que uses tecnología, el problema es cómo está diseñada para usarte a ti. Este capítulo no pretende demonizar herramientas ni victimizarte frente a ellas, pretende devolverte conciencia, porque no se puede gobernar lo que no se comprende y no se puede resistir a aquello cuya lógica ignoras. La distracción como sistema, no como debilidad personal. Vivimos en un entorno donde la distracción dejó de ser una interrupción ocasional para convertirse en un ecosistema permanente. Plataformas, aplicaciones, notificaciones, feeds infinitos y estímulos constantes forman parte de una economía de la atención que tiene un objetivo claro: capturar y retener tu mente el mayor tiempo posible. De negocio documentado. Gran parte de las plataformas digitales monetizan el tiempo que pasas en ellas. Cuanto más tiempo permaneces, más datos generas, más anuncios consumes, más rentable te vuelves. En ese contexto, tu atención no es un efecto colateral, es el producto. Por eso la distracción ya no depende solo de tu fuerza de voluntad. Depende de sistemas diseñados para explotar mecanismos profundos del cerebro humano: la búsqueda de novedad, la validación social, la recompensa inmediata. No estás luchando contra una notificación, estás interactuando con ingeniería conductual. La escritura lo expresa desde otro lenguaje, pero con la misma lucidez. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La necedad aquí no es falta de inteligencia, es caminar sin discernimiento en un entorno que no es neutral. Cuando reduces la distracción a un problema de carácter, te cargas con una culpa que no te corresponde y pierdes de vista el verdadero campo de batalla. La conciencia no busca excusas, busca claridad, dopamina, repetición y captura de la mente. El cerebro humano está diseñado para aprender por repetición y recompensa. Cada vez que algo nuevo aparece, un mensaje, un me gusta, un video, se libera dopamina, el neurotransmisor asociado a la anticipación y la motivación, no al placer profundo, sino a la expectativa de recompensa. Esa expectativa es la que mantiene el dedo desplazándose incluso cuando ya no hay disfrute real. El llamado scroll infinito no es un accidente de diseño, es una aplicación directa de este principio. No hay cierre, no hay final, no hay satisfacción plena, solo una promesa constante de tal vez el siguiente contenido. Esa promesa mantiene a la mente en un estado de búsqueda permanente, fragmentada y dispersa. Estudios en neurociencia cognitiva muestran que la exposición prolongada a estímulos rápidos y cambiantes reduce la capacidad de concentración sostenida, deteriora la memoria de trabajo y debilita la tolerancia al aburrimiento. El resultado no es solo distracción momentánea, es erosión progresiva del foco. Aquí aparece una conexión profunda con la vida espiritual y mental. La mente saturada pierde capacidad de discernir. El ruido constante debilita la escucha interior. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardar el corazón hoy implica también guardar la atención, porque la atención es la puerta por donde entran pensamientos, deseos y decisiones. No se trata de vivir aislado, sino de entender que cada estímulo repetido moldea tu interior. Lo que consumes sin pensar termina formando la manera en que piensas. Cuando el tiempo se pierde en fragmentos invisibles, la distracción rara vez se presenta como una pérdida masiva de tiempo. No roba horas de golpe, roba minutos dispersos. Pequeñas interrupciones que parecen inofensivas,
revisar el teléfono un segundo, responder un mensaje sin urgencia, alternar entre tareas. El problema no es el acto aislado, es la acumulación. Aquí se instala uno de los grandes mitos modernos, la multitarea. Durante años se promovió la idea de que hacer varias cosas a la vez era señal de eficiencia. Hoy sabemos que es lo contrario. El cerebro no multitarea, cambia de tarea y cada cambio tiene un costo cognitivo, pérdida de foco, aumento del error, mayor fatiga mental. La atención fragmentada diluye el tiempo. Al final del día no sabes en qué se fue. Te sientes cansado pero no satisfecho, ocupado pero improductivo, con la sensación de haber estado todo el día haciendo algo sin haber avanzado en lo esencial. El tiempo no desapareció, se desintegró. Jesús advirtió sobre esta dispersión interior con una imagen potente. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. El ojo. Aquí no es solo moral, es dirección de la atención. Donde miras, te formas. Cuando el tiempo se pierde en fragmentos invisibles, la energía también se erosiona. Cada interrupción drena un poco más la capacidad de sostener decisiones, hábitos y propósito. No porque falte deseo, sino porque falta continuidad interior. Es importante que comprendamos que no todo esto ocurre porque quieras distraerte, ocurre porque estás inmerso en un entorno que normaliza la dispersión y la presenta como entretenimiento, productividad o descanso, pero comprender el diseño externo es solo el primer paso. La distracción no se sostiene sin un permiso interno. Este aparte del capítulo busca dejarte alerta, no culpable, menos ingenuo frente al entorno que consumes, más consciente del terreno en el que caminas, porque mientras creas que la distracción es solo un problema personal, seguirás luchando mal la batalla. El siguiente paso es más incómodo y más profundo, reconocer cómo este ruido externo comienza a instalarse por dentro, cómo se convierte en diálogo interno, inquietud constante y dificultad para estar presente incluso cuando no hay pantallas. Ahí entramos en el siguiente nivel, cuando el ruido exterior se transforma en ruido interior. Ese será el siguiente territorio a navegar. Ruido externo, ruido interno y el colapso del silencio. La distracción no se queda afuera. Cuando el ruido se repite lo suficiente, entra, se instala en la mente, en el diálogo interno, en la forma de percibir la realidad. Ya no hace falta que una notificación suene, el pensamiento se anticipa, la atención se fragmenta sola, la inquietud aparece sin estímulo visible, el problema deja de ser únicamente el entorno, comienza a ser el interior. Aquí ocurre un giro decisivo, muchas personas creen que no están perdiendo tiempo porque siguen funcionando, cumplen tareas, responden mensajes, avanzan pendientes. Esa es la opinión. La realidad, observable y medible, es otra: atención fragmentada, fatiga cognitiva, menor discernimiento, menor profundidad. Confundir opinión con realidad es una de las formas más eficaces de autoengaño moderno. Separar ambas cosas no es un ejercicio intelectual, es un acto de gobierno personal. Cuando el ruido se normaliza, el ruido no siempre se percibe como invasión, a veces se vuelve ambiente, flujo constante de información, estímulos breves, cambios rápidos de foco, opiniones superpuestas, la mente se acostumbra, pero no se fortalece, se satura. La psicología cognitiva lo ha mostrado con claridad. La exposición continua a estímulos reduce la capacidad de concentración sostenida y aumenta la sensación de cansancio mental, incluso cuando no hay esfuerzo físico significativo. Aquí aparece una distorsión frecuente: yo puedo con esto. Esa es la opinión. La realidad es que el cerebro no fue diseñado para procesar múltiples flujos de información sin pausas. La multitarea, lejos de ser una habilidad superior, es una ilusión costosa. No haces más, haces peor y te desgastas más. La atención se divide, el tiempo se diluye y la energía se erosiona. En la vida espiritual y relacional, este fenómeno es aún más delicado. El ruido constante dificulta la escucha profunda, la oración atenta, la reflexión honesta. No porque falte deseo, sino porque falta espacio interior. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es pasividad, es condición para el conocimiento. Cuando el ruido se normaliza, el silencio comienza a parecer incómodo, improductivo o incluso amenazante. Y ahí el problema deja de ser externo, el silencio como espacio de gobierno. El silencio no es vacío, es territorio.
Donde no hay silencio, algo más gobierna. El silencio fértil no es ausencia de sonido, sino presencia de atención. Es el espacio donde la mente ordena, las emociones se aquietan y el espíritu recupera dirección. Muchos evitan el silencio porque en él aparecen pensamientos no resueltos, tensiones postergadas, preguntas incómodas. El ruido funciona entonces como anestesia, no porque sea placentero, sino porque evita el encuentro con uno mismo. Pero lo que no se enfrenta en silencio regresa amplificado en ansiedad, dispersión o cansancio inexplicable. La tradición bíblica insiste en esta vigilancia interior sin moralismo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardar no es reprimir, es observar, ordenar y discernir. El silencio es el espacio donde ese cuidado se vuelve posible. Separar realidad de opinión aquí es clave. Puedes sentir que el silencio te hace perder tiempo. La realidad es que te devuelve claridad, puedes opinar que no tienes espacio para él. La evidencia muestra que sin él el enfoque se deteriora y las decisiones se empobrecen. El silencio no te quita productividad, te devuelve gobierno. La mente sin pausa se vuelve terreno ocupado. Cuando la mente no tiene pausas reales, otros pensamientos ocupan el espacio, repeticiones, comparaciones, anticipaciones, juicios. El sabotaje interno no siempre es consciente, muchas veces es automático. Pensamientos que regresan una y otra vez, ruido interno que no se apaga ni siquiera cuando el entorno se calma. La ontología del lenguaje ayuda a comprender este fenómeno. No vivimos solo en los hechos, sino en las interpretaciones que repetimos. Cuando el ruido externo alimenta esas interpretaciones sin descanso, la mente pierde perspectiva. Se confunden percepciones con realidades, emociones con verdades, opiniones con hechos. Aquí la separación es urgente. La realidad es lo que ocurre, la opinión es lo que interpretas. El tiempo perdido no siempre se siente como pérdida, a veces se siente como ocupación. Pero la evidencia es que la atención dispersa, menor profundidad, menor paz. Jesús advertía esta condición con una imagen sencilla. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cuando la atención se fragmenta, la luz se dispersa. Cuando la atención se guarda, la vida se ordena. Espero que el ruido externo ya haya sido expuesto y observado para que de esta forma el ruido interno comience a hacerse visible. Espero que como lector llegues aquí más alerta, menos ingenuo, consciente de que no todo lo que parece normal es sano, ni todo lo que se siente productivo es verdadero. Ya no basta con reconocer el diseño externo, ni con incomodarse con el ruido. El siguiente paso es asumir responsabilidad consciente, decidir qué permites, qué consumes y qué gobierna tu atención, porque lo que no se gobierna desde dentro termina gobernándote desde fuera. Ese es el umbral que se abre a continuación, responsabilidad consciente y gobierno de la atención. Llegado a este punto, la distracción ya no puede explicarse solo como un problema de diseño externo ni como un exceso de estímulos inevitables. Lo que comenzó fuera ha encontrado permiso dentro. Y ahí aparece una verdad incómoda, pero necesaria: la atención que no gobiernas, te gobierna no por maldad, sino por omisión. La madurez comienza cuando dejas de preguntarte solo qué me distrae y empiezas a preguntarte qué estoy permitiendo. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad adulta, porque la atención no es neutral, es un territorio, y todo territorio sin gobierno termina ocupado. La atención como territorio espiritual. En este escenario, la atención no es únicamente una función cognitiva, es una expresión de lealtad. Aquello a lo que prestas atención de forma sostenida termina moldeando tu manera de pensar, sentir y decidir. Por eso la distracción constante no es solo un problema de productividad, sino de obediencia práctica. La escritura lo expresa con una claridad que atraviesa generaciones. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación no ocurre por acumulación de información, sino por dirección de la atención. Donde se posa la mente, el corazón, las emociones y las acciones la siguen. Autores que han estudiado la atención desde la psicología y la neurociencia, como Mario Alonso Puig y Facundo Manes, coinciden en un punto esencial: la atención sostenida fortalece la capacidad de decisión, la atención fragmentada la debilita. No porque la persona sea incapaz, sino porque su energía mental se dispersa antes de llegar al acto de elegir. Aquí se revela una dimensión espiritual profunda. Permitir que cualquier estímulo capture tu atención no es libertad, es abandono de gobierno.
La vigilancia interior no es paranoia, es mayordomía. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velar es atender, orar es alinear, gobernar lo que entra para decidir lo que haces. Nadie pierde la vida en grandes decisiones equivocadas de un día para otro. Se pierde en pequeñas concesiones repetidas. La atención que se entrega sin discernimiento termina erosionando la capacidad de decidir con firmeza. Y cuando decidir cuesta, aparece la postergación. Aquí se rompe otro autoengaño frecuente. No hago esto ahora porque no tengo tiempo. La realidad suele ser otra, la atención ya fue gastada en estímulos de bajo valor. El tiempo quedó fragmentado antes de llegar a lo importante. La energía mental se agotó antes de enfrentar lo esencial. Por eso gobernar la atención no empieza con prohibiciones extremas, sino con conciencia concreta. Aquí se introduce una herramienta clave, el mapa personal de distracción digital, no para juzgarte, sino para observar patrones. ¿Dónde se va tu atención? ¿En qué momentos del día eres más vulnerable? ¿Qué estímulos te drenan sin que lo notes? Este mapa no busca respuestas perfectas. Busca verdad, porque solo lo que se ve puede gobernarse. Junto a esto aparece una regla sencilla y poderosa: notificaciones conscientes. No todo merece interrumpirte, no todo es urgente, no todo debe entrar. Decidir qué puede tocar tu atención es una forma directa de proteger tu capacidad de elegir. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Poder no es lo mismo que deber. Gobernar lo que entra es lo que permite decidir con claridad lo que haces después. De la distracción a la postergación. Aquí se cierra el círculo. La distracción sostenida no solo roba tiempo, prepara el terreno para la postergación. Cuando la mente está saturada, decidir se vuelve pesado. Cuando decidir pesa, se evita. Y cuando se evita, aparece el autoengaño mañana. Luego, cuando tenga más claridad, la procrastinación rara vez nace de la pereza. Nace del miedo a enfrentar decisiones con una mente cansada y un corazón disperso. La distracción se convierte entonces en refugio, no porque sea placentera, sino porque evita el contacto con lo que exige coraje. Diversos estudios en comportamiento humano muestran que la postergación aumenta cuando hay sobrecarga cognitiva y emocional, no porque falte intención, sino porque falta espacio interior. La distracción constante crea ese vacío disfrazado de ocupación. Aquí la responsabilidad se vuelve ineludible, no puedes seguir culpando solo a la tecnología, al ritmo o a las circunstancias. Hay un punto donde debes decidir qué gobierna tu atención, porque cuando la distracción cae, aparece algo más profundo, el miedo a decidir sin anestesia. Sin duda, cerrar este capítulo no es cerrar el problema, es cerrar la excusa. Espero que llegues a este nivel más sobrio, más consciente, más dueño de tu atención, ya no ingenuo, ya no víctima, responsable. Y esa responsabilidad abre la puerta a una verdad que no se puede evitar. Muchas veces no postergas porque no puedas, sino porque ahora ya no tienes con qué esconderte. Ese es el umbral del siguiente capítulo, donde la distracción deja de ser el tema central y aparece lo que siempre estuvo debajo: procrastinación, miedo y autoengaño.